bendiga grandemente. And we welcome those watching through social media. May God bless you greatly. Amén. Santiago 3, del 13 al 17. James chapter 3 verses 13 through 17. Y mientras los leemos, yo quiero que usted trate de identificar cuál es la próxima prueba de nuestra fe. And while we read it, I want you to identify what is the next test of our faith. La prueba es algo que determina si algo es genuino o no. The test is what determines if something is genuine or not. Vamos a ver cuál es la próxima prueba. And let's see which one is the next test. Santiago 3 del 13 al 17, el que tenga oídos para oír lo que dice la palabra de Dios, que oiga. James 3:13 through 17, those who have ears may they hear the word of God. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. This wisdom is not which comes down from above, but it is earthly, natural, and demonic. Pero donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. For where jealousy and selfish ambition exists, there is disorder and every evil thing. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. But the wisdom from above is first pure, then peace-loving, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, impartial, free of hypocrisy. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amen. Amén. Permítame, amado, hablarle unos minutos bajo el tema, la prueba 7 de sabiduría, la prueba de sabia mansedumbre. And let me speak on the topic, Test of the Genuine Faith, Part 7, Test of Wisdom. La prueba de sabia mansedumbre. The Test of Wisdom. Dios de gloria, Dios de poder, venimos ante tu presencia agradecido por este privilegio que tú nos has dado de estar en tu casa. En este momento hemos de recibir el mensaje de tu palabra y pedimos, Altísimo Dios, que tu Espíritu Santo ministra nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, y que tú nos ilumine por medio de tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre mío, Señor, el mensaje de tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Te lo pido, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Gloria a Dios. Hay personas que creen que un cristiano nunca debe tener problemas. There are people who believe that the Christian should never have problems. Pero la palabra de Dios nos enseña que la fe del cristiano tiene que ser probada. But the Word of God teaches us that the faith of a Christian must be tested. La prueba surge en la vida de todo que se llame cristiano. The test comes in the life of all of those who call themselves to be Y Christian. tendemos a hacernos la pregunta, ¿por qué es que tenemos que ser probados? And we tend to ask ourselves, why is it that we need to be tested? ¿Por qué es que nuestra fe tiene que ser probada? Why is it that our faith needs to be tested? Y la realidad, amado, es que vivimos bajo un principio que nos enseña And the truth is that we live under the principle that teaches us que todo lo que tiene valor tiene que ser probado that all that has value must be tested para determinar su autenticidad y su valor. to determine its authenticity and their value. Amén. Los estudiantes tienen que pasar la prueba en la escuela, That the students must pass a test at school porque la prueba o el examen
le deja saber al maestro que el entendimiento, el conocimiento es genuino. Because the test allows the teacher to know that the understanding is genuine. Y este principio se aplica a todo lo que tenemos en nuestra vida. And this principle is applied to all that we have in Y this lo life. más valioso que tenemos es nuestra fe en Jesucristo. And the most valuable thing that we have is our faith in Jesus Christ. Por ende tiene que ser probada para determinar su valor y su autenticidad. And therefore it must be tested to determine its value and authenticity. De lo contrario, si nuestra fe no es probada, In the contrary, if our faith is not tested, podemos ser engañados y creer que la fe que tenemos es auténtica. we may be deceived and believe that the faith that we have is authentic. Y sabemos, amado, que un día van a haber muchas personas que se van a aparecer ante la presencia del Señor. And we know that one day there's going to be a lot of people that will come before God. Y Jesús dice que en ese día muchos dirán: Señor, en tu nombre yo hice esto y en tu nombre yo hice aquello. And Jesus said that many will come before him and say, Lord, in your name I did this and I did that. Creyendo que tienen entrada al reino de los cielos. Believing that they have entrance to the kingdom of God. Engañándose a sí mismo. Deceiving themselves. Y en ese día Jesús le va a responder a muchos: And in that day Jesus will answer many. Apártate de mí, que nunca te conocí. Apart from me, because I never knew you. Se engañaron creyendo que tenían una fe auténtica, They deceive themselves believing that they have an authentic faith. para luego descubrir en ese día To then discover on that day que lo que ellos creían que era una fe auténtica that what they believed that was an authentic faith, era simplemente una imitación barata. it was simply a cheap imitation. Entonces, amados, vemos que la prueba de nuestra fe no solamente es urgente, Then we see that the test of our faith is not just urgent, la prueba de nuestra fe es necesario. but it's also necessary. Y por varias semanas hemos visto las diferentes pruebas de la fe que Santiago nos presenta. And for many weeks we have seen the different type of tests that James presents to us. Pruebas que por un lado nos enseña o nos ayuda a verificar si nuestra fe es genuina, Tests that in one side allows us to verify if our faith is genuine. y por el otro lado nos enseña cómo se parece un cristiano. And in the other side, it shows us how a Christian should look like. Si queremos saber cómo debe vivir un cristiano, If we want to know how a Christian should live, simplemente tenemos que ver o estudiar el libro de Santiago. we simply must go and study the book of James. Estas diferentes pruebas es el estándar de Dios para el creyente. Those different tests is the standard of God for the believer. Y aunque no seamos perfectos And even though we're not y perfect, tendemos muchas veces a fallar estas pruebas, and we tend to fail those tests sometimes, hemos entendido que no es la perfección en la prueba, es la dirección de nuestra vida. we have understood that it's not the perfection but the direction of our life. Amén, es la dirección de nuestra vida. It's the direction in our life. Con todos los tropiezos y los errores que podamos cometer en esta vida, With all the stumbles that we and the issues that we may have in this lo más life, importante es que poco a poco seamos transformados a la misma imagen del Señor. the important is that little by little we'll be transformed to the same image of God. Y Santiago nos da la primera prueba que vimos varias semanas atrás, And James gives us the first test that we saw a few weeks ago, que es la prueba de dificultades. which is the test of Y difficulties. vimos que cómo uno responde ante la aflicción demuestra si nuestra fe es auténtica. And we saw that the way that we interact with the affliction, the difficulties, it shows if our faith is genuine or not. El que no es de una fe genuina That who does not have a genuine faith duda en Dios. will doubt in God. El que es de una fe auténtica That who has an authentic faith confía en Dios, will trust in God, aún en medio de la aflicción. even in the middle of the affliction. Porque todo el mundo puede decir que confía en Dios cuando las cosas están buenas. Because anybody can say that they trust God when everything is going Pero good. la pregunta es, ¿todavía podemos confiar en Dios cuando las cosas no se vean muy buenas? But the question is, can we still trust God when things don't look so good? La segunda prueba de la fe genuina que vimos varias semanas atrás The second test of genuine faith that we saw a few weeks ago es la prueba de culpabilidad. is the test of culpability. Y vimos que
Todos fallamos en un momento a otro. And we saw that we all fail in one time or another. Ninguno de nosotros somos perfectos. None of us are perfect. Yo no soy perfecto I am tampoco. not perfect either. Yo tiendo también a fallar el estándar de Dios. I tend to also fail the standard of God. Amén. Pero la pregunta no es que si somos perfectos. But the question is not if we are perfect. La pregunta es qué hacemos cuando somos culpables por ofender a Dios. The question is, what do we do when we're found guilty before God? ¿Qué hacemos cuando entendemos que hemos fallado el estándar de Dios? What do we do when we understand that we failed the standard of God? Santiago nos enseña que el que es de una fe falsa And James teaches us that who has a false faith, justifica su pecado. they justify their sin. Se convence del por qué lo que hizo no es malo. They convince themselves of why what we did was not wrong. Todo el mundo lo está haciendo. Oh, everybody's doing it. Amén. O culpa a otros por lo que hizo. Or they blame someone else because of what they Yo did. no soy responsable de lo que yo hice. Oh, I'm not responsible for what I've done. La culpa es de mis padres. Oh, I blame my La parents. culpa es de la sociedad. I blame society. Buscan a alguien a quien echarle la culpa. They seek somebody to blame. Pero el que es de una fe But genuina that who has a genuine faith sabe que lo que hizo está mal delante de Dios. knows that what they did was wrong before God. Se confiesa delante de Dios. They confess before Se God. arrepiente. They repent. Amén. Y eso es, amén, asume responsabilidad de su pecado. They assume responsibility for their sin. Amén, gloria a Dios. Le Hallelujah. duele cuando hizo algo que le ofende a Dios. It hurts them when they done something that has offended La God. tercera prueba de una fe genuina The third test of a genuine faith es la prueba del efecto de la palabra. is the test of the effect of the word. Y vimos que Santiago nos enseña And we saw that James teaches que us cómo uno responde al mensaje de la palabra de Dios that how we respond to the message of the word of God revela si la fe que proclama tener es genuina. reveals if the faith that you proclaim is genuine. El or not. que no es de una fe genuina That who does not have a genuine faith, oye el mensaje de la palabra de Dios y se revela en contra de la palabra. they hear the word of God and they come against the word of God. El que es de una fe genuina That who has a genuine faith, responde a la palabra de Dios con toda humildad they respond to the word of God with humility y se somete a lo que Dios dice, and they submit to what God says, aunque no le guste. even if they don't like it. Pero si Dios ha dicho esto en la palabra de Dios, But if God has says this in the word of God, amén, se humilla y se somete a lo que Dios dice. they humble and they submit to what God Amén. says. Y la semana pasada vimos que esas son marcas de lo que es confiar en Dios. And last week we saw that those are marks of what it is to trust God. Amén. Vivir postrado con el rostro hacia tierra, amén, confiando en Dios. Living, being in a surrender position before God. La cuarta prueba de una fe genuina The fourth test of a genuine faith es la prueba del amor. is the test of love. Y vimos que Santiago enseña que la manera que tratamos a otros And we saw that James teaches that the way that we treat another person revela la calidad de nuestra fe. reveals the quality of our faith. El que no es de una fe genuina hace acepción de personas. That who does not have a genuine faith will pick and choose between people. Dice, bueno, ya, como esta persona me cae bien, pues yo trato a esta persona mejor. And they say, well, since this person, they're good to me, then I will like them. Pero como esta persona a mí no me gusta, no me agrada, pues yo la voy a maltratar. Yo no le voy a demostrar amor. But since I don't like this person, I'm going to mistreat them and I'm not going to show them love. Santiago enseña que el que hace eso comete pecado. But James teaches that the person who does that commits sin. El que es de una fe genuina ama a su prójimo como a sí mismo, That who has a genuine faith, that love their neighbor as themselves, no importando a quién sea. no matter who it is. La quinta prueba de una fe genuina The fifth test of a genuine faith es la prueba de las obras. is the test of works. El que es de una fe falsa That who has a false faith tiene una fe que no se puede ver en las cosas que hace. has a faith that cannot be seen in the things that they do. Es una fe basada en palabras vacías. It's a faith based on empty words. Pero el que es de una fe genuina But that who has a genuine faith, tiene una fe que es evidenciada en las cosas que hace. they have a faith that is evidence in the things that they do. Entendiendo que si la fe no tiene obras, está
muerta. Understanding that if their faith has no works, is dead. La sexta prueba de una fe genuina, The sixth test of a genuine faith, vimos que es la prueba de la lengua. we saw that is the test of the tongue. Santiago enseña James teaches que el que es de una fe falsa that who has a false faith tiene una lengua enciende fuego. has a tongue that can lit up a fire, Una lengua que no la puede controlar. has a tongue that cannot be controlled. Pero el que es de una fe genuina But that who has a genuine faith ha recibido dominio propio para dominar su lengua. has received self-control to control their tongue. Y su fe es visible en su manera de hablar. And their faith is visible in the way that they speak. Su lengua no es usada para destruir, Their tongue is not used to destroy, sino que es usada para edificar, but it's used to para edify, levantar a otros. to lift up others. Ahora llegamos a la séptima prueba de una fe genuina. And now we come to the seventh part of the test, genuine test. La prueba de sabiduría The test of wisdom. o la prueba de sabia mansedumbre. And the test of wisdom. Santiago nos enseña en esta porción bíblica James teaches us in this Bible que hay verses dos tipos de sabiduría que uno usa o depende de. that there are two types of wisdom that we use or that we depend on. Y es la sabiduría que usted depende, And it is the wisdom that you depend on la que revela qué clase de fe usted tiene. that reveals what type of faith you have. ¿Estamos listos? Are we ready? No estamos listos. We're not ready. La sabiduría que usted depende, The wisdom that you depend on, esa sabiduría para tomar decisiones, that wisdom that you use to make decisions, para actuar, to act, la sabiduría que usted usa, que usted depende. the wisdom that you depend on, Lo primero que usted hace cuando tiene que hacer una decisión, the first thing that you do to make it before you make a decision, eso va a determinar la clase de fe que usted tiene. that is going to determine the type of faith that you have. Si su fe es genuina o si su fe es falsa. If your faith is genuine or false. ¿Estamos listos? Are we ready? Amén. Amen. Gloria a Dios. Amén. La misma pregunta que Santiago le hace a la iglesia The same question that James asked the church, antigua, to the old church, es la misma pregunta que el Espíritu Santo te hace hoy en este día. it is the same question that the Holy Spirit is asking you today. Verso 13. Verse 13. Yo quiero que usted medite en esta pregunta mientras leemos esta porción. And I want you to meditate in this question while we read these verses. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Who among you is wise and understanding? Dios te pregunta en este día, God is asking you today, ¿quién entre ustedes es sabio y entendido? who among you is wise and understanding? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. Que muestre por las cosas que hace la sabiduría que está dependiendo. Show by the things that you do the wisdom that you're depending upon. Santiago claramente dice que el que es de una fe genuina James clearly saying that who has a genuine faith es sabio y entendido. is wise and understanding. Amén. El que es de una fe genuina es sabio y entendido. The one who has a genuine faith is wise and Y understanding. aquí la palabra sabio del griego original And here the word wisdom from the original Greek es la palabra sophos is the word sophos. y denota incitado o provocado por discernimiento. Incited or provoked by discernment. O incitado o provocado por acumulación de verdad. Or incited or provoked by accumulation of truth. En otras palabras, In another word, si usted es de una fe genuina, if you have a genuine faith, usted es sabio, you are wise, usted es sophos, you are sophos, usted es incitado o provocado por discernimiento de espíritu, you're incited or provoked by discernment of the o Spirit, usted es incitado o provocado por la acumulación de verdad. or you're incited or provoked by the accumulation of truth. Dios siendo la fuente de toda verdad. God being the source of all truth. Y ahora aquí la palabra entendido del griego original And here the word understanding from the original Greek es la palabra epistemón, is the word epistemon, que denota demostrar la destreza
al aplicar el discernimiento o al aplicar la acumulación de verdad. which shows the ability by applying that truth. En otras palabras, In other words, siendo el ser sabio y entendido, to be wise and understanding, es tener que ver con el conocimiento de la verdad it has to do with the knowledge of truth y con la práctica de esa verdad. and with the practice of that truth. Uno conoce la verdad, We know the truth, pero el conocer la verdad no es suficiente. but to know the truth is not enough. Si uno verdaderamente conoce la verdad, uno la practica. If we truly know the truth, we practice Eso it. es ser sabio y entendido. That is to be wise and understanding. Ser incitado o provocado por la verdad y practicarla. To be incited or provoked by the truth and practice it. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Who is wise and understanding among you? ¿Quién es que tiene esa acumulación de verdad o provocado por la verdad Who has that accumulation of truth or has been provoked by that truth? y aplica esa verdad And they apply that truth entre ustedes? among you. Ahora hay un llamado a hacer algo. Now there is a calling to do something. Si eres sabio y entendido, If you are wise and understanding, que muestre let him show por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. Ser sabio e entendido To be wise and understanding, tiene que ver con el conocimiento de la verdad y la práctica visible de esa verdad. it has to do with the understanding and the practice of that truth. En otras palabras, ¿qué valor hay In other words, what value is there en conocer la verdad si no la ponemos en práctica? to know the truth if we're not going to put it into Déjame decirlo otra practice? vez. And let me say that again. ¿Qué valor hay en conocer la verdad si no la ponemos en práctica? What value is there to know the truth if we're not going to put it into practice? Santiago está diciendo que el cristiano genuino James is saying that the genuine Christian, conoce la verdad they know the truth y qué, and then they what? y la practica. And they practice it. Y sabemos que una fe que no se puede ver está que And we know that a faith muerta. that cannot be seen is what? Una Dead. fe que no se puede ver está muerta. A faith that cannot be seen is dead. Y si no podemos ver la práctica de nuestra buena conducta en sabia mansedumbre And if we cannot see the good practice in our wisdom en la vida de alguien que se llame ser cristiano, and the life of someone that call themselves to be Christian, hay un problema serio. there's a serious problem. Porque significa Because that means que está dependiendo de una sabiduría que no proviene de Dios. that they're depending on a wisdom that does not come from God. Y si está dependiendo de una sabiduría que no proviene de Dios, And if you're depending on a wisdom that does not come from God, tenemos que llegar a la conclusión que la fe de esa persona es que we need to come to the conclusion that the faith of that person is what? falsa. False. No tiene una fe genuina. They do not have a genuine faith. Santiago nos enseña que hay dos tipos de sabiduría. James teaches us that there are two types of wisdom. La sabiduría de terrenal The earthly wisdom y la sabiduría que proviene de Dios. and the wisdom that come from God. Y los que viven dependiendo de la sabiduría terrenal, And those who live depending on the earthly wisdom, Santiago claramente nos enseña que no son de Dios. James clearly saying that they do not belong to Aunque God. se llamen ser cristianos, Even if they call themselves to be si Christians. dependen de una sabiduría mundana, If they depend on a wisdom that comes from the world, no son de Dios. they're not of God. Y los que viven dependiendo de la sabiduría que viene de Dios, And those who live depending on the wisdom that comes from God, estos son de una fe genuina, those have a genuine faith. estos son hijos de Dios. These are children of God. Así que solo hay dos tipos de sabiduría. So there's only two types of wisdom. La pregunta que yo quiero hacerle en este día es: ¿de cuál sabiduría usted está dependiendo? The question I want to ask you is, what wisdom are you depending on? ¿De qué sabiduría usted está dependiendo? From which wisdom are you depending on? Porque al contestar esa pregunta, la respuesta le va a enseñar si su fe es auténtica o no. Well, because when you answer that question, it's going to show you if your faith is authentic or not. Santiago dice que el que es de una fe genuina es sabio y entendido. James says that who has a genuine faith, they're wise and Tiene understanding. conocimiento de la verdad y la pone en práctica. They have knowledge of the truth and they put it into Y practice. si usted tiene o dice tener una fe genuina, And if you have or you say that you have a genuine faith, Santiago dice, pruébalo. James said,
Prove it. Si usted dice ser un cristiano, If you say to be a Christian, Santiago dice pruébalo. James said, prove it. Si usted dice tener una fe basada que no es basada en palabras vacías, If you say to have a faith that is not based on empty words, sino una fe que es basada en la aplicación de la verdad, but a faith that is applied to the truth, Santiago dice pruébalo. James said, prove it. ¿Cómo? How? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Show by your good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. En otras palabras, usted muestra lo que eres In other words, you show what you are en la conducta que usted tiene. in the behavior that you have. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Déjame decir otra vez. Let me say that again. Usted muestra lo que eres en la conducta que usted tiene. You show what you are in the behavior that you have. En el comportamiento que usted demuestra. In the behavior that you show. Y las cosas que usted practica. And the things that you practice. En otras palabras, la sabiduría que usted usa In other words, the wisdom that you use va a revelar algo is going to reveal something de tu fe. of your faith. Déjame decir otra vez. Let me say that again. La sabiduría que usted depende The wisdom that you depend on va a decir algo de su fe. is going to say something about your faith. Aquí nuevamente, amados, hay un llamado de ir más allá de simplemente decir que somos cristianos. Here again, there is a calling of just saying that you're a Christian. Un llamado que va más allá de decir que voy a la iglesia. There is a calling that goes further than just to say that we go to church. Si lo decimos, If we say it, pero no lo but practicamos, we don't practice it, nuestra fe no tiene obras. our faith has no works. Y Santiago dice que está And James says that it is muerta. dead. Santiago enseña una vez más James teaches one more time que la iglesia tiene que demostrar su fe that the church must demonstrate its faith, poniendo en práctica la verdad putting into practice the con truth su buena conducta, with their good behavior que es sabia en sabia mansedumbre, and a gentleness of wisdom, usando la sabiduría de Dios que resulta en paz. using the wisdom of God that results in peace. En esta prueba de sabiduría, In this test of wisdom, la fe genuina y la fe falsa the genuine faith and false faith se van a identificar por sus resultados opuestos. they're going to be identifying themselves by their results. Una Opposite. sabiduría And wisdom resulta en buena conducta y paz. results in good behavior and peace. La dependencia de la otra sabiduría But the dependency of the other wisdom, resulta en conductas que deshonran a Dios. they result in conduct that dishonor God. Y la pregunta es, ¿de qué sabiduría usted está dependiendo a diario? And the question is, what type of wisdom are you depending on daily? ¿Cómo nos comportamos? How do we behave Revela la clase de fe que tenemos reveals the type of faith that we have y la sabiduría que estamos usando. and the wisdom that we are using. Las decisiones que tomamos en la vida The decisions that we take in life. revela el carácter que tenemos It reveals the character that we have y los resultados que tenemos and the results that we have depende de la sabiduría que usamos. depend on the wisdom that we use. Santiago está enseñando James is teaching que una persona salva that someone who's been saved de una fe auténtica of an authentic faith se va a dejar conocer por la sabiduría que usa. is going to be known by the wisdom that they use. En otras palabras, lo que usted hace In other words, what you do basado en la sabiduría que usted tiene based on the wisdom that you have es la evidencia de una fe auténtica o falsa is the evidence of an authentic or false faith. y demuestra la condición espiritual de una persona. And it shows or it demonstrates the condition of a Christian, of a Amados, yo creo que person. todos entendemos que hay una conexión I want us to all understand that there is a connection entre las cosas que hacemos between the things that we do y la sabiduría que usamos and the wisdom that we use y la fe que tenemos. and the faith that we have. Déjame decirlo otra vez, hay una conexión Let me say it again. There's a entre las connection cosas que hacemos, between the things that we do, la sabiduría que usamos the wisdom that we y la use, fe que tenemos. and the faith that we have. Santiago James
Ahora hace un contraste Now he makes a contrast entre la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría terrenal. between the wisdom that comes from God and the earthly wisdom. Yo quiero que miren el contraste. And I want you to look at the Verso contrast. 14. Verse 14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así en contra de la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. This wisdom is not the which comes from. This wisdom is not that which comes down from above, but is earthly, natural, demonic. La sabiduría que es terrenal The wisdom that is earthly or natural, depende de, es influenciada por quién? it is influenced by whom? Por Satanás. By Satan. Santiago dice que esta sabiduría es terrenal, natural, diabólica. James says that it's earthly, natural, and demonic. Ahora, ¿cuáles resultados podemos esperar cuando usamos una sabiduría terrenal, natural y diabólica? So what result can we expect when we use an earthly, natural, and demonic wisdom? ¿Podemos esperar buenos resultados? Can we expect good results? Definitivamente que no. Definitely not. Verso 16. Verse 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. For where jealousy and selfish ambition exists, there is disorder and every evil thing. Ese es el resultado That is the result de los que dependen de la sabiduría terrenal. of those who depend on the natural wisdom. Allí hay confusión y toda cosa mala. There is confusion and all evil things. Ahora, el que depende de esta clase de sabiduría Now the one who depends of this type of wisdom está revelando que su fe no es auténtica. is revealing that their faith is not authentic. Porque allí hay influencia demoníaca. Because there is demonic Hay influence. confusión. There's confusion. Hay toda cosa mala. And there's all type of evil things. Dependencia en la sabiduría terrenal Dependency on the natural wisdom tiene resultados malos. has bad results. Resulta en una vida opuesta a la que Dios quiere del cristiano. It results in an opposite life of what God wants for his Ahora, children. ¿qué podemos decir Now, what can we say de una persona que se llame ser cristiana, of a person that called themselves to be a Christian, pero depende de una sabiduría terrenal, natural y diabólica, but they depend on an earthly, natural, demonic wisdom que resulta en celos amargos, that results in jealousy, que resulta en ambición personal, that results in personal ambition, en arrogancia, in arrogance, en mentira, in lies, en confusión in confusion, y en toda cosa mala? and all evil things. ¿Podemos nosotros decir que allí está Dios? Can we say that God is there? No. No. ¿Podremos decir que esa persona tiene una fe auténtica? Can we say that that person has an authentic faith? La Biblia dice, Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Jesus said that by their fruits they will be known. Si analizamos la evidencia de esa vida, If we analyze the evidence of that life, tenemos que llegar a la conclusión we must get to the conclusion que aunque se llame ser cristiana, that even if they call themselves to be a Christian, no lo es. they are not. Los frutos que da es la evidencia de su fe. The fruits that they give is the evidence of their faith. Y la sabiduría que usamos va a manifestar esa evidencia. And the wisdom that we use is going to manifest that evidence. Esa persona todavía necesita un encuentro con Jesucristo. And that person still needs an encounter with Christ. Santiago enseña que los que son de una fe auténtica James is teaching that those who have an authentic faith, dependen de una sabiduría que no es terrenal, sino que es celestial. they depend on a wisdom that is not natural but is from above. Una sabiduría que hace contraste con la sabiduría terrenal. A wisdom that does a contrast with the natural wisdom. Verso 17. Verse 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. But the wisdom from above is first pure. La pureza es fruto de
la sabiduría que viene de Dios. Purity is fruit of the wisdom that comes from God. Sabiduría que viene de Dios resulta en un corazón puro. The wisdom that comes from God results in a pure heart. Y un corazón puro And a pure heart es el resultado de separarse de la sabiduría terrenal para depender en la sabiduría celestial. is a result of separating from the natural wisdom and depend on the above, the wisdom from above. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:8, This is why Jesus says in Matthew 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. blessed are the pure in heart. Bienaventurados los de puro corazón, Blessed are of the pure in heart, pues ellos verán a Dios. for they will see God. La sabiduría que usamos revela la conducta. The wisdom that we use reveals the conduct. Y la conducta revela la condición del corazón. And the conduct reveals the condition of the heart. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Because from the abundance of the Habla la heart, boca. the mouth De lo que speaks. llena el corazón va a resultar en una acción. Whatever the heart is filled of is going to result in an action. Y la sabiduría que usamos And the wisdom that we use revela la conducta. reveals the behavior. La conducta revela la condición del corazón. The behavior reveals the conduct of the heart or the condition of the heart. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. But the wisdom from above is first pure, then peace loving. Una persona que depende de la sabiduría de lo alto A person who depends from the wisdom of above resulta en una vida pura results in a pure life y una vida pacífica. and a peace loving life. Una vida que produce frutos de paz. A life that produces fruit of peace. Por eso Jesús continúa diciendo en Mateo 5:9. This is why Jesus continues saying in Matthew 5:9, Bienaventurados los pacificadores, blessed are the peacemakers, los que procuran la paz, those who seek peace, pues ellos serán llamados hijos de Dios. for they will be called sons of God. Así que cuando uno usa la sabiduría del cielo resulta en pureza y pacificador. When we use the wisdom from above, it results in purity and being a peacemaker. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Y hay una lista. Mira lo que dice. Amable, condesciente, que es comprensivo, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, o en otras palabras, no mostrando favoritismo, sin hipocresía, en otras palabras, siempre sincera. But the wisdom from above is first pure, then peace-loving, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, impartial, free of hypocrisy. Si nos llamamos cristianos, If we call ourselves to be Christians, estaremos viendo esta lista reflejada en nuestro comportamiento. are we seeing this list reflected in our behavior? Pureza, Purity, pacíficos, peacemaker, amables, gentles, comprensivos, reasonable, misericordiosos, merciful, sin vacilación y sin hipocresía. impartial, without hypocrisy. Estos frutos vienen a ser la evidencia de una persona que depende de la sabiduría que viene de lo alto. These fruits they become to be the evidence that their wisdom come from above. Fe en Cristo Faith in Christ debe resultar en una vida sabia, should result in a life of wisdom marcada por su pureza, marked by their purity, marcada por su amor a la paz, marked by the love for the peace, marcada por su compasión, marked by their compassion, marcada por el fruto de buenas acciones, and by their fruit of good actions, marcada por su comprensión and by their understanding, y marcada por su sinceridad. and for their sincerity. Pero si el fruto que estamos viendo But if the fruit that we're seeing son celos amargos, is jealousy, ambición personal, personal ambition, arrogancia, arrogance, mentira, lies, confusión confusion, y toda cosa mala, and all evil things, Santiago dice en el verso 15, James says on verse 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. this wisdom is not which comes down from above, but is earthly, natural,
and the money. Y si esos son los frutos que tú estás viendo en tu vida, And if these are the fruits that you're seeing in your life, Santiago está diciendo, James is saying, tu fe en Cristo no es genuina. your faith in Christ is not genuine. Y si te llamas cristiano, And if you call yourself to be a y Christian, esta es las cosas que tú estás viendo, and this is the thing that you're seeing, algo tiene que cambiar en tu vida. something must change in your life. Algo tiene que cambiar. Something must change. Verso 18. Verse 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia. And the seed which fruit is the righteousness. ¿Qué es justicia? What is righteousness? Justicia es el estado de rectitud delante de Dios. Righteousness is the status of righteousness before God. Cuando Dios ve a un justo, When God sees a righteous person, Dios ve a una persona en un estándar de rectitud delante de él. they see them in a standard of righteousness before Him. Dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia. And the seed which fruit is El righteousness. fruto es el estándar de rectitud delante de Dios. The fruit is a standard of righteousness before God. El fruto es estar bien delante de Dios. The fruit is to be good before God. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. They are so in peace for those who make peace. ¿Para qué está diciendo Santiago aquí? Now, what is James saying here? Mira cómo la nueva traducción viviente lo pone. Look at how the New Living Translation says it. Y los que procuran la paz. And those who seek peace. ¿Quiénes son los que procuran la paz? Los pacificadores. Who are those who seek peace? The peacemakers. Sembrarán semillas de paz. They will sow seed of peace. Ahora, ¿qué es la verdadera paz? Now, what is the true peace? ¿Qué es la verdadera paz? What's true peace? Verdadera paz True peace es estar en paz con Dios is to be in peace with God y en paz con nuestro prójimo. and in peace with our neighbors. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. La verdadera paz True peace es estar primeramente en paz con Dios Es- y después con nuestro prójimo. is to be first at peace with God and then with our neighbors. Santiago está diciendo James is saying que la sabiduría de lo alto that the wisdom from above resulta en paz con Dios, results in peace with la God, cual debe producir which should produce paz con el prójimo, peace with our neighbor, y esto and this da una cosecha o un fruto de justicia gives a fruit or a harvest of o el righteousness, fruto de una vida recta delante de Dios. or fruit of a life that's righteous before Déjame God. decir otra vez, no quiero que se pierdan eso. Let me say that again. I don't want you to miss that. Cuando uno depende de la sabiduría de lo alto, When we depend on the wisdom from God, debe producir en esa vida paz con Dios y paz con el prójimo. that should produce peace with God and peace with the neighbor. Y cuando uno está en paz con Dios y en paz con su prójimo, And when we are at peace with God and with our neighbor, el resultado es justicia. the result is righteousness. El fruto de justicia. The fruit of righteousness. El fruto de estar en rectitud delante de Dios. The fruit of being in righteousness before God. El fruto de estar bien ante Dios. The fruit of being good before God. Y si usted siempre está en guerra con diferentes personas, And if you're always at war with different y types of, siempre está peleando en la escuela, and you're always fighting at o school, peleando en el trabajo, or fighting at o work, peleando con la familia, or fighting with the family, o peleando con los hermanos de la or iglesia, fighting with your brother in es the posible church, it is possible. que usted no esté sembrando la semilla que debe estar sembrando. It's possible that you're not sowing the seed that you must be sowing. Si no hay paz en el matrimonio, If there is no peace in the marriage, ¿qué estás sembrando? what are you sowing? Si no hay paz en el hogar, If there's no peace at home, ¿qué estás sembrando? what are you sowing? La Biblia dice que lo que uno siembra, uno va a ¿qué? The Bible says that what we sow, Uno we va a will cosechar. reap. La ley universal de la siembra dice que uno siembra, que uno cosecha lo que uno sembró. The universal law of sowing says that you're going to reap what you sow. Si tú quieres naranjas, If you want oranges, usted no va a sembrar plátanos. you're not going to sow plankton. Porque cuando siembra naranjas, ¿qué usted va a recibir? Because when you sow oranges, what are you going to receive? Naranjas. Oranges. Pero hay personas que están sembrando una cosa esperando otra. But there are people who are sowing one thing, expecting something else. Y la Biblia dice que el que siembra bien
viento va a cosechar un torbellino. And the Bible says that who sows wind is going to harvest a windward. Así que si siempre está en guerra y no hay paz con Dios y no hay paz con tu prójimo, es tiempo de sembrar algo diferente. So if you're always at war with other people, it's time to sow peace. Procura en este día sembrar algo diferente en su vida. Make sure that today you sow something different in your life. Procura sembrar algo diferente. Make sure that you sow something different. Gálatas 6, versos 7 y 8, miren lo que dice. Galatians 6, 7 and 8, look what it says. No se dejen engañar. Do not be deceived. De Dios nadie se burla. God is not mocked. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. For whatever the person sows, this will also reap. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. For the one who sows to his own flesh will reap destruction from the flesh, but the one who sows to the spirit will reap eternal life from the spirit. Santiago une la sabiduría de lo alto con una cosecha de justicia. James unites the wisdom from above with a harvest. Escúchame bien. La dependencia de la sabiduría de lo alto resulta en una cosecha de justicia. The dependency of the wisdom from above results in a harvest of righteousness. Dependencia de la sabiduría de Dios resulta en una cosecha de rectitud delante de Dios. Dependency of the wisdom from above results in a harvest. Una persona que depende de la sabiduría de Dios Someone who depends on the wisdom of God va a dar evidencia en una cosecha de rectitud delante de Dios. they're going to have an evidence of the righteousness before God. No perfecta, Not perfect, no perfecta, not perfect, porque ninguno de nosotros somos perfectos. because none of us are perfect. Pero si verdaderamente tenemos paz con Dios, But if we truly have peace with God, tendremos paz con nuestro prójimo and we're going to have peace with our neighbor. y cada día con todos los tropezones que podamos tener en la vida, And every day with all the stumbles that we may have in life, procuramos estar en rectitud delante de Dios que nos salvó. we'll try to have a righteousness before our God. Ese es el resultado de una fe genuina. That is the result of a genuine faith. Pero si depende de la sabiduría terrenal, But if you depend on the earthly wisdom, natural y diabólica, natural and demonic, te aseguro que no vas a tener paz. I'm going to assure you that you will not have peace. No vas a tener paz con Dios. You're not going to have peace with God. Y en su vida también se van a ver las evidencias de una cosecha de desorden y de toda cosa mala. And in your life, there's also going to be fruit of a life of disorder and all type of bad Así que, things. ¿qué tú quieres cosechar en tu vida? So what do you want to harvest in your life? ¿Qué tú quieres cosechar? What do you want to harvest? Si quieres cosechar paz con Dios y paz con tu prójimo If you want to harvest peace with God and with your neighbor, y una cosecha de justicia, de rectitud delante de Dios, and a harvest of righteousness before God, depende de la sabiduría de lo alto. depend on the wisdom from above. Pero si quieres cosechar una cosecha de amargura, de toda cosa mala, de confusión, entonces depende de la sabiduría terrenal. If you have a harvest of bitterness, of all kinds of confusion, then depend on the earthly wisdom. Con esta prueba de fe, With this test of faith, la prueba de la sabiduría, the test of wisdom, Santiago dice que el que se proclama ser cristiano James says that who claims to be a debe Christian probarlo en su comportamiento, must prove it in their behavior, la cual será el fruto de una vida que depende de la sabiduría que Dios provee, which will be the fruit of the person who depends on the wisdom that God que provides. resulta en paz con Dios y en paz con su prójimo, That results in peace with God and their neighbor. y al fin da una cosecha de una vida en rectitud delante de la presencia de Dios. And at the end, they harvest a life of righteousness before God. Y si estas cosas usted no está viendo en su vida, And if you're not seeing these things in your life, es la evidencia de que estás dependiendo de una sabiduría que es natural, terrenal y diabólica. then it means that you're depending on an earthly, natural, and demonic wisdom. Y su vida necesita cambio. And your life needs a change.
Así que le pido que nos pongamos de pies, amados. So I ask that you please stand, Y que por unos momentos usted analice su vida. and that for a moment you analyze your life. Analice la condición de su vida. Analyze the condition of your life. Analice la dirección de su vida. Analyze the direction of your life. Lo que usted siembra ahora, usted lo va a cosechar después. Whatever you sow now, you will reap later. ¿Qué quieres cosechar What do you want to harvest el próximo año? next year? ¿Qué quieres cosechar los próximos 2 años? What do you want to harvest in the next couple of years? ¿Qué quieres cosechar los próximos 3 años? What do you want to harvest in the next 3 years? Los jóvenes que se graduaron, The young men that just lo que graduated. ustedes siembran ahora, ustedes lo van a cosechar después. Whatever you sow now, you'll harvest later. ¿Qué quieren cosechar? What do you want to harvest? ¿Qué quieren recibir después? What do you want to receive Lo que later? ustedes hacen ahora, ustedes van a ver el fruto de lo que ustedes hacen ahora en el futuro. Whatever you do now, you'll see the fruit of that later. Y le exhorto que dependen siempre de la sabiduría que proviene de lo alto, And I ask that you always depend on the wisdom that comes from para que above, tengan buenos resultados, so you could have good results, resultados exitosos, success in your y results, que la gracia de Dios siempre esté con ellos. and that the grace of God may always be with you. Analicemos nuestra vida. Let's analyze our lives. Es posible que aquí o por las redes sociales haya alguien que diga: yo no estoy seguro qué sabiduría yo estoy usando. There's possible that there will be someone here or watching through social media that doesn't know what type of wisdom they're No estoy using. seguro, quizás estoy dependiendo de lo que veo en las redes sociales para tomar mis decisiones. Oh, maybe I'm depending on what I see on social media to make my decisions. Quizás estoy dependiendo de lo que veo en la televisor. Or maybe I'm depending on what I'm seeing on TV. Quizás estoy dependiendo de lo que me enseñan mis amigos o mis amigas. Or maybe I'm depending on what my friends are showing me. O de lo que me enseñan en mis compañeros de trabajo. Or maybe I'm depending on what my coworkers are teaching O me. algún familiar. Or the family member. Estoy dependiendo de otra sabiduría que no es la sabiduría que proviene de Dios. I'm depending on another wisdom that does not come from God. Es tiempo de analizar nuestros corazones y nuestras vidas, It's time to analyze our hearts and our lives, para que podamos cosechar paz y no guerra. so that we may harvest peace and not war. Una vida en rectitud delante de Dios. A life in righteousness before God. Una vida que honra a Dios. A life that honors ¿Qué God. tú quieres? What do you want? ¿Qué usted quiere cosechar? What do you want to harvest? ¿Una vida que honra o una vida que deshonra a Dios? A life that honors or dishonors God. Todo depende de la sabiduría que usted usa. It all depends on the type of wisdom that you use. Y quizás alguien diga: yo no estoy seguro. And maybe someone might say, I'm not sure. Le aconsejo que haga todo lo posible para estar seguro. So I advise you to do all you have to do to be Porque sure. al fin esto trata con la eternidad. Because at the end, this has to do with eternity. Y yo quiero estar seguro de que yo le pertenezco a Cristo. And I want to be sure that I belong to Y Christ. si no estoy dependiendo de la sabiduría que Dios da, And if I'm not depending on the wisdom that God gives, tengo un problema serio. I have a serious problem. Porque un día la vida pasará. Because one day life will come to pass. Todo pasará. All will pass. Y si no le pertenezco a Cristo, And if I do not belong to Christ, después de haber oído la verdad del Evangelio, after I have heard the truth of the gospel, esto sería una de las cosas más tristes que le puede pasar a una persona. this will be the saddest thing that someone can go through. Porque Dios te va a dar al final exactamente lo que usted quiere. Because God will give you at the end exactly what you want. Eternidad sin Dios. Eternity without God. ¿Quieres eternidad con Dios o quieres eternidad sin Dios? Do you want eternity with God or eternity without God? Jesus. ¿Qué revela la prueba de sabiduría sobre nuestra fe? What is the test of wisdom revealing about our faith? Pido que mientras nos ministren con un cántico, I ask that while we sing a song, que tomemos unos minutos para entrar ante la presencia de Dios y hablar con Él. that we take a few minutes to come into the presence of God and speak to God. Es posible que tengamos que decirle: Señor,
no he estado haciendo las cosas bien. It is possible that we have to come before God and say, Lord, I haven't been doing things right. He estado usando o dependiendo de la sabiduría terrenal y no la celestial. I have been using or depending on the earthly wisdom and not the one from above. Y entiendo que algo tiene que cambiar en mi vida And I understand that I need to change something in my life. para que al final yo pueda cosechar frutos buenos. So at the end I can harvest good fruits. La octava prueba de una fe genuina la vemos en Santiago capítulo 4. The eighth test of the genuine faith, we see it in James chapter 4. Pero voy a dejar que ustedes encuentren cuál es la próxima prueba en Santiago 4. But I'm going to let you find it. Con la in ayuda James chapter. de Dios hablaremos de eso la próxima semana. With the help from God, we'll speak about that next week. Pero mientras tanto, meditemos en estas palabras. In the meantime, let's meditate in these words. ¿Cuál sabiduría estamos dependiendo? From which wisdom are we depending on? Meditamos en esto, entremos ante la presencia de Dios. Y si hubiera alguien que necesite la oración, aquí estamos para orar por usted. Let's come before the presence of God, and if there is someone who needs a prayer, we're here to pray for you. Si alguien por las redes sociales necesita la oración, aquí estamos por usted. If someone in social media needs a prayer, we're here for you. La tierra alegre está.
de poder. Venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos. Que tu palabra nos enseña, tu palabra nos acerca más a ti. Tu palabra nos revela tus propósitos y tu voluntad. Señor, hay veces tú sabes, Padre Santo, que como personas imperfectas que somos, hay veces que tendemos a hacer ciertas cosas dependiendo de la sabiduría terrenal. Y por eso quizás tenemos los resultados que tenemos, Padre. Pero yo te pido, Altísimo Dios, que tú nos ayudes, Padre mío, a depender siempre de la sabiduría que tú has revelado en tu palabra. Que podamos, Señor, dirigir nuestras vidas según la verdad de tu palabra, Señor, y vivir vidas agradables ante tu presencia. Y que cuando fallemos, Padre mío, Señor, porque vamos a fallar, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo inquiete nuestros corazones y nos dirija, nos lleve hacia el arrepentimiento y a confiar más en ti, Padre. Señor, te lo pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Que podamos honrarte con cada área de la vida que tenemos, Señor. Y que podamos, Señor, ver los frutos buenos de la dependencia de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, muchas gracias.